Perfecto, creo que ya estamos en vivo y pues bueno, iniciemos. Nada más que, ¿cuántas personas están? Yo creo que en cuanto tengamos como unas 10, 15 conectadas, mejor damos inicio para no empezar con cero. Perfecto. Perfecto, veo que ya somos 14 personas, bueno, son 14 personas las que ya nos están escuchando. Entonces, pues bueno, demos inicio a este conversatorio. Buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este conversatorio que tiene como objetivo platicar de las formas en las que se puede lograr la integración e inclusión laboral de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en el ámbito laboral, así como de las formas en las que la discriminación se manifiesta en este sector de la población. Desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México hemos hecho énfasis en varias ocasiones de la importancia de la inclusión laboral, pero consideramos nodal el abordaje desde un enfoque diferenciado, permitiéndonos, por lo tanto, emplear una lectura de la realidad concreta de cada uno de los grupos en situación de discriminación y, en consecuencia, allegarnos de las necesidades particulares y retos para el acceso a los derechos de la población en cuestión, que en el caso que nos reúne el día de hoy será la población migrante, refugiada y solicitante de asilo frente a su derecho al trabajo. Y bueno, siendo un conversatorio que exige este abordaje específico, considero que no hay mejor personas expertas en la materia que las que nos acompañan para conversar el día de hoy y a quienes me voy a permitir presentar a continuación, sin antes también agradecer muchísimo a Erika y a Noé por el servicio de interpretación en lengua de señas mexicana. Nos acompaña Alejandra Macías Delgadillo. Ella es maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estuvo en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en el área de políticas públicas. Laboró en Sin Fronteras como coordinadora del área de solicitantes de asilo. Estuvo a cargo de diversos litigios de personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas, donde también participó en diversas investigaciones en el tema migratorio y ha publicado diversos artículos sobre los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas. En 2014 obtuvo el primer fallo favorable por el cual una persona es reconocida como refugiada por el tribunal en México. Es importante señalar que esta es la primera sentencia en México emitida sobre los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y refugiados por el Pleno del Tribunal Superior de la Corte Federal de Justicia Administrativa. Actualmente es directora general de Asylum Access México, es responsable de gestionar las iniciativas de política pública a nivel estatal y nacional para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos de las personas refugiadas. Desde junio de 2016 forma parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Ha participado en diversos seminarios y ponencias en la Organización de Naciones Unidas y en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con el tema migratorio y de protección internacional. Está también con nosotras una de nuestras queridísimas asambleístas, Ana Sáenz Valenzuela. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra en Derecho Público por el University College of London en Reino Unido. Destaca su trayectoria en haber sido asesora en el Consejo General del IFE, ahora INE,
en temas de discriminación y derechos humanos, así como voto de los mexicanos en el extranjero. Trabajó en CONAPRED como directora general adjunta de estudios legislativos y de política pública. Tuvo a su cargo la realización y divulgación de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, la ENADIS 2010. Ha sido profesora de asignatura de Derechos Humanos en el curso superior de especialización en la Facultad de Derecho de la UNAM y desde hace más de 20 años ha colaborado en distintos proyectos desde la sociedad civil organizada. Es socia y abogada en materia de género, no discriminación y derechos humanos en el Centro por un Recurso Efectivo AC y actualmente es directora general de Sin Fronteras. También está con nosotras Alejandro de la Peña, coordinador del área de atención y servicios de Sin Fronteras. Es maestro en sociología por la UNAM y psicólogo social por la UAM Xochimilco, especialista en integración de poblaciones inmigrantes, inmigración en México e intervención psicosocial con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Profesor de la FES Acatlán, UNAM, adscrito a las carreras de Sociología y Ciencias Políticas, donde imparte materias relacionadas con el estudio social de la cultura y la violencia. Y coordinador, como ya dije, de atención y servicios en Sin Fronteras IAP. Está Virginia Negro, quien es especialista en migración laboral en el programa Mesoamérica de la OIM en México. Virginia se ha graduado en filosofía y ha seguido su camino académico estudiando semiótica y luego comunicación en las universidades de Bolonia y París. Ha vivido e investigado en España, Polonia, Argentina y México gracias al máster del programa europeo Erasmus Mundus GEMA en estudios de género y relaciones internacionales. En 2018 se ha doctorado en la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México en estudios latinoamericanos. Ha trabajado como investigadora en el Gino Germani de Buenos Aires y en el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración INEDIM en México, siendo la encargada del área de investigación y ocupándose de migración laboral. Además de colaborar como consultora internacional en UNICEF, en Association of European Border Regions, ha trabajado también como periodista con diferentes publicaciones como La República Internazionale, Milenio y Gato Pardo, entre otras. Y por último, pero no por eso menos importante, nos acompaña Iván Silva. Él es licenciado en Derecho y maestro en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación. Ha cursado los diplomados en Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, Migración y Gobernanza por el CIDE y en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Fue director general adjunto de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la entonces Procuraduría General de la República y asimismo ha sido consultor en temas de justicia en el Programa Regional Mesoamérica de la OIM. Además, trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores como oficial consular de protección a mexicanos en el exterior en el Consulado de México en Fresno, California, Estados Unidos. También laboró en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto Mora, así como en el Consejo de Menores. Actualmente es coordinador del proyecto Establecimiento de Ciudades Hermanas para la Integración de Personas Migrantes en México en la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Y pues bueno, sin más, me gustaría dar inicio pidiéndole a Iván que nos pueda compartir la importancia de ese espacio y que nos explique a qué nos referimos cuando hablamos de personas migrantes. Adelante y bienvenido a todas y a todos. Iván, es tuyo el micrófono. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, Iván, adelante, te escuchamos. Ok, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. En especial queremos agradecer al COPRED por habernos invitado a este importante evento. Yo quisiera destacar 2 puntos. ¿Por qué es importante la integración de las personas migrantes? La integración de las personas migrantes han hecho y pueden hacer contribuciones socioculturales, cívico-políticas y económicas considerables en sus países y comunidades de origen y de destino, y son importantes agentes de cambio en una serie de sectores. Asimismo, la inclusión de personas migrantes en las sociedades de acogida se relaciona con distintos ámbitos sociales y normativos, que en gran medida son interdependientes. Los resultados de la inclusión en un ámbito de políticas educativas y laborales, entre otras, repercuten y repercutirán positivamente.
Aquí me gustaría detenerme para ver cómo define la OIM a las personas migrantes. Cabe hacer notar que no existe una definición en el derecho internacional homogénea, homologada, pero sí existen definiciones en el ámbito interno de los países. La OIM considera que las personas migrantes es toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones. Asimismo, podemos observar la definición contenida en la Ley de Migración del año 2011, en la cual refiere que la persona migrante es aquel individuo que sale, transita o llega al territorio de un estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación. Entonces, digamos, ahí tenemos una definición bastante amplia que tiene que ver no solamente con la migración internacional, sino con una migración que se pueda dar a nivel interno. Me gustaría compartirles una serie de numeralia que sacó la OIM en su informe del año 2020 en torno al número de personas migrantes a nivel internacional. Se estima que hasta el año 2020 hay 272 millones de personas migrantes internacionales, es decir, equivale a 3.5 de la población mundial. Un número, el salto fue exponencial si lo comparamos o hacemos referencia al año 2000. En el 2000 había 150 de millones de personas migrantes internacionales. Y si hacemos el análisis de por qué ha habido este aumento de personas migrantes en el ámbito internacional, pues tendremos que ver qué es lo que sucede en el mundo a nivel de guerras, de conflictos entre países, en desastres naturales y demás. El 52% de los migrantes internacionales son hombres, el 48% mujeres. Este dato es muy importante por el tema de inclusión laboral el que nos aborda en este evento. El 74% de los migrantes internacionales eran personas en edad de trabajar, de 20 a 64 años. Los Estados Unidos de América mantuvieron el primer lugar entre los países de destino, con 50.7 millones de migrantes internacionales. El número de trabajadores migrantes disminuyó ligeramente en los países de ingreso alto y aumentó en los demás. Entre el año 2013 y 2017, los países de ingresos altos experimentaron una ligera caída del número de trabajadores migrantes, de 112.3 a 111.2 millones de trabajadores migrantes. Los países de ingreso mediano alto registraron el aumento más marcado, que pasó de 17.5 millones de personas a 35.5 millones de trabajadores migratorios en los países de renta media alta, caso que sería México, que es un país de renta media alta. En el 2017, a nivel mundial, los trabajadores de migrantes varones superaron a las mujeres en 28 millones. Ese año, la fuerza total de trabajadores migrantes se compuso de 96 millones de hombres, es decir, el 58%, y 68 millones de mujeres, que representan el 42%. En cuanto a las remesas, ha habido un repunte bastante interesante que se pensaba que iban a disminuir, pero no ha sido el caso. Los tres principales países receptores de remesas pues fueron la India, tenemos a China y México. México de 35.700 millones de dólares más o menos. El Banco de México acaba de sacar una publicación que a partir de julio del 2019 a agosto del 2020, se han recibido cerca de 36.000 millones de dólares. Entonces, si vemos este panorama, podemos hacer interpretaciones, digamos, o podemos estudiar o reflexionar por qué las personas están saliendo de sus países y también por qué las personas se están moviendo a nivel interno. Solamente podemos poner ejemplos de los migrantes chiapanecos que van, por ejemplo, a la pizca del tomate a Sinaloa, entre otros ejemplos. Bueno, dentro de la OIM estamos echando a andar, tenemos acciones muy importantes en torno a la integración socioeconómica de las personas migrantes. Esto a través del programa Mesoamérica y a través del proyecto de establecimiento de personas para la integración de personas migrantes en el ámbito local, para seleccionar a 2 ciudades del sur-sureste de México
para que se hermanen con 2 ciudades de los países del norte de Centroamérica. Y para ello es importantísimo la relación, la vinculación con diferentes actores que están involucrados en el tema, no solamente los gobiernos nacionales, sino también los subnacionales y los gobiernos municipales, así como la participación del sector público y social y académico. Entonces, por mi parte, lo dejaría aquí y si quieren, más adelante podemos entrar a preguntas y respuestas y compartirles mayor información que desde hoy me estamos realizando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, por este panorama muy claro sobre las personas migrantes. Yo creo que con este abordaje, sobre todo sobre la población migrante, es importante saber dentro de esta población a quién nos referimos cuando hablamos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Y para ello, no sé si le puedo ceder la palabra a Alejandra Macías Delgadillo para que nos platique esto y también por qué es importante hacer esta distinción con la población migrante. Así es, adelante. Adelante, Alejandra, gracias. Gracias. Gracias, Adriana. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y muchas gracias por la invitación a COPRED en este. ¿Cuál es la diferencia entre personas migrantes y refugiadas y personas refugiadas? Sobre todo porque ahora en la actualidad los flujos de estas personas en movimiento pues son más flujos mixtos y es difícil distinguir quién es una persona solicitante de asilo, una persona refugiada o una persona migrante. Primero, me gustaría mencionar que la definición de persona refugiada la tenemos contemplada en la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951 y también la tenemos en la Ley de Refugiados en México, en lo que refiere a que una persona refugiada es aquella persona que tiene un temor fundado de persecución y esta persecución puede ser por diferentes motivos. Los motivos pueden ser por religión, opinión política, nacionalidad, pertenecer a determinado grupo social, conflictos armados. Tenemos también en México la Declaración de Cartagena, quienes también nos indica quiénes podrían ser unas personas refugiadas y pues son personas también que huyen porque hay una violación masiva a sus derechos humanos en su país de origen o conflictos armados internos, entre otros. Sin embargo, bueno, como ya lo mencionaba, no hay una definición sobre una persona migrante, pero el concepto de persona migrante pues es aquella persona que decide dejar su país de origen por otros motivos que pueden ser, pues bueno, por motivos económicos, reunificación familiar o por motivos de estudios también pudiera ser. En este sentido, pues es importante mencionar que las personas salen básicamente por una razón forzosa. Tienen una situación de violencia y pues bueno, tenemos por ejemplo las personas sirias, las personas venezolanas, personas colombianas, etcétera, que justo se ven forzados a salir de su país de origen y no esta salida no es forzosamente por razones económicas. No es que quieran dejar su país de origen, pero se ven obligadas a dejar su país de origen. Sin embargo, bueno, lo que mencionaba antes, las personas migrantes pues salen de forma voluntaria, pero siempre van a poder regresar a su país en cualquier momento que decidan y van a tener siempre la protección de su país. En este sentido, pues bueno, las personas que se ven obligadas a salir de su país por razones forzosas tienen el derecho a solicitar la protección de un gobierno. En este caso, por ejemplo, quienes llegan a México tienen el derecho a solicitar la protección del gobierno de México para que se les reconozca como refugiados. Y quienes tienen estatutos de refugiado en México, pues es a través de un reconocimiento que hace la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que depende de la Secretaría de Gobernación. Y también vemos la figura de asilo. ¿Quién es una persona solicitante de asilo? Pues bueno, la persona solicitante de asilo es aquella persona que está en un procedimiento para ser reconocida como refugiada.
Se le llama solicitante de asilo mientras está en todo este procedimiento y ya una vez que tiene una resolución expedida por la Comar, pues ya tiene el estatus de refugiado. Y mencionando un poco sobre la situación que tenemos en México, tenemos que de 2015 a 2019 de más del 2000% de personas que solicitan asilo en nuestro país. También pues hay datos que muestran que México ha recibido el 0.96 de personas por cada 10,000 habitantes. Es muy, muy poco el número de personas. Si lo comparamos con otros países, como por ejemplo Líbano, que también ha recibido a 1,580 personas bajo el mismo parámetro. También hay datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de 2019 que informan también que a finales de 2019 en México vivían más de 28,500 personas refugiadas y más de 69,000 personas estaban en espera de una respuesta para su solicitud de asilo. En estadísticas de la Comar, pues México fue el 8º país con el mayor número de solicitudes de asilo, pues con más de 70,000 solicitudes. Y los principales países que han solicitado la condición de refugiado en México en 2019 han sido personas que vienen de Honduras, de El Salvador, Venezuela, Haití, pero también hay otras nacionalidades de otros países de África y Asia que han solicitado la condición de refugiado en México. Listo, Alejandra, ahí lo dejas, ¿verdad? Hasta la... Sí, ¿verdad? ¿Sí terminaste, Alejandra? Porque creo que como que se cortó. Sí. Perfecto. Creo que, bueno, se abordó bastante claro y ya sabiendo lo que entendemos por población migrante, no solo migrante, sino solicitante de asilo y refugiada, considero que sería muy importante abordar la discriminación que enfrentan, porque por qué es así en México y aprovechando la intervención que le toca a Ana Sainz, también pedirle que nos comparta las experiencias que se han tenido desde el trabajo de Sin Fronteras en este sentido. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ay, pues muchas gracias por la oportunidad. La verdad que pues estoy encantada de compartir el panel pues con colegas con quien trabajamos muy de cerca y siempre es un gusto participar en estos espacios tan oportunos que tiene COPRED. Entonces, yo creo que después del panorama muy claro que nos dio tanto Iván como Alejandra, yo quisiera hablar un poquito más ya, digamos, sobre la situación que nosotros vemos con las personas migrantes y refugiadas, porque ahí vale la pena aclarar, Sin Fronteras no hacemos una distinción en el público que atendemos entre personas migrantes y refugiadas, porque como bien lo dijo Alejandra, ahorita encontramos básicamente que nos enfrentamos ante flujos mixtos. La gente en general pues llega tal vez pensando que lo que quieren es otra oportunidad de vida y cuando uno indaga más en las historias, pues muchas veces nos damos cuenta que en realidad pues es una situación de supervivencia y que están huyendo debido a amenazas, debido a extorsiones o situaciones o persecuciones del crimen organizado. Y muchas veces es difícil hasta para las propias personas distinguir entre si podrían pedir asilo o no, o si se trata simplemente de personas migrantes por una causa, digamos, económica o una búsqueda laboral, ¿no? Entonces, ante esa siendo la realidad, en Sin Fronteras atendemos a ambas poblaciones y yo creo que por eso es interesante cómo encontramos la situación cuando tratan de insertarse en los mercados laborales. Ahora, ¿por qué se le da tanta importancia a insertarse en un mercado laboral? Y creo que aquí hay una situación muy, muy evidente que es el derecho al trabajo. El trabajo es un instrumento
indispensable para lograr la autonomía de las personas. Sirve para su desarrollo, sirve para obtener un medio lícito para sostenerse y vivir y sostener a sus familias. Entonces, creo que el acceso al trabajo es algo sumamente importante y es un derecho que no debemos olvidar, que tienen derecho a acceder a un empleo, tanto las personas migrantes como refugiadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos notado? Necesitamos, digamos, impulsar dos vías. Uno es transformar las estructuras institucionales y comunitarias para hacer las estructuras verdaderamente hospitalarias para las personas en situación de movilidad, hablemos de personas migrantes o refugiadas, y por el otro lado tenemos que fortalecer a las comunidades migrantes y sus capacidades para el empleo. Voy a tratar de explicarlo a través de tres ejes. El primero es en este cambio de estructuras institucionales y comunitarias, y en tercer lugar, el fortalecimiento de capacidades en la población en movilidad. Entonces, ¿con qué nos referimos cuando hablamos de transformar las estructuras institucionales para hacerlas más incluyentes? Primero notamos que está ahí un requisito que es un permiso que se le solicita a los empleadores ante el INM para poder contratar a personas extranjeras. Este registro, nosotros hemos visto, este permiso y este registro, en realidad no tiene un fundamento jurídico sólido y creemos que, por el contrario, viola algunas normas nacionales e internacionales y sí impacta desproporcionadamente en las personas extranjeras que buscan algún tipo de empleo en México. Otra situación es que se ha interpretado tradicionalmente el que una oferta de empleo pueda ser válida para regularizar una situación migratoria siempre y cuando ésta se obtenga cuando la persona está fuera del país. Nosotros pensamos que no tendría por qué interpretarse de esa manera y tendríamos que buscar que fueran aparejados la vía para la regularización migratoria y a la par con las ofertas de empleo. Entonces, creo que eso sería bien importante porque además esto tiene un impacto desproporcionado en las personas que tienen menos recursos económicos. ¿A qué me refiero? Una persona que ya está ubicada en nuestro país y logra tener esta oferta de empleo, muchas veces lo que hace es que simplemente cruza una frontera internacional, sale del país y vuelve a entrar simplemente para hacer válido esta causal. Entonces, sí creo que sería importante terminar con este tipo de interpretaciones de la ley y tratar de, como lo marca el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, ampliar y hacer mucho más accesibles las vías para tener estancias regulares en el país. Ahora, otro punto importante son los costos y requisitos para acceder a documentos de regular estancia en este país. Y eso sí genera una situación de estratificación socioeconómica y educativa en el acceso a los mismos. Está simplemente por estos costos y requisitos, es mucho más sencillo que lo obtengan personas con perfiles socioeconómicos, digamos, más elevados y profesionalmente con formaciones profesionales altas, o bien con fuertes vinculaciones ya y redes de apoyo en México. Ahora, todas estas cosas no hacen que la gente llegue menos al país. Al contrario, estas barreras no es que inhiban la llegada de las personas, sino por el contrario, hace que la gente se contrate en sectores informales, de forma clandestina, estén más expuestos a abusos laborales, y además a que se arriesguen y muchas veces por la desesperación busquen obtener algún tipo de documentación falsa, ¿no? Y esto genera consecuencias bastante graves. Hemos conocido algún caso, por ejemplo, de personas que logran tramitar una INE siendo personas extranjeras y al tener, por ejemplo, tuvimos un caso que al tener un accidente en el trabajo,
y darse cuenta el empleador que la INE era un documento falso, en vez de hacerse cargo del riesgo laboral y asumir la consecuencia, amenaza a esta persona migrante con denunciarla por haber cometido pues este delito, el tener una credencial falsa, ¿no? Entonces, estas situaciones se van orillando por la falta de estas vías de regularización que no son tan accesibles para las personas. Otra situación que vemos es que estos procesos de acceso a los documentos muchas veces no están no llevan el mismo ritmo, no están adecuados para los procesos de contratación y esto muchas veces también limita la exclusión laboral. Por ejemplo, hablo de cuando se le solicita a la gente una tramitación de su RFC o bien una CURP, que muchas veces por la situación o el proceso que estén llevando puede ser que cuenten con una CURP pero sea temporal y pierda la vigencia. Luego también es importante recalcar que para muchas personas el acceso a las instituciones bancarias es realmente complicado. Las instituciones bancarias no conocen muchas veces todos los documentos que pueden generar una regular estancia en el país. Y eso muchas veces no logra que no se pueda concretar las contrataciones. Esto lo vemos frecuentemente. Recientemente tuvimos un caso de una chica hondureña que ya teniendo empleo en una empresa de limpieza, por no contar con un pasaporte, no hubo manera de abrirle una cuenta de nómina y finalmente pues se cayó su posibilidad de tener este tipo de contratación. Ahora, el segundo eje sería transformar las estructuras comunitarias y para eso sí es bien importante sensibilizar a los empleadores sobre quiénes son las personas migrantes y cuáles son las situaciones por las que atraviesan. Muchas veces los rechazan simplemente por identificarlos con estereotipos negativos. Por ejemplo, piensan que por ser centroamericanos pues van a estar vinculados a alguna mara y muchas veces, al contrario, precisamente porque no se quieren vincular con este tipo de pandillas, es que la gente sale de su país. Luego, por ejemplo, les piden formas migratorias como FM2 o FM3 y hay personas que por ejemplo, hay un gran desconocimiento sobre lo que son las personas refugiadas y cuando oyen que son personas refugiadas y que huyeron de su país, pues a veces se asocia con que han de haber cometido algún delito o alguna falta y por eso tuvieron que huir de su país. Entonces, hay un desconocimiento. Y otro aspecto importante es sensibilizar a los compañeros de trabajo sobre quiénes son las personas migrantes y refugiadas y cuáles son sus situaciones personales y muchas veces las limitaciones que tienen, por ejemplo, asociación a estereotipos negativos, por ejemplo, vinculados con la delincuencia, o estereotipos que se crea que si son de cierta nacionalidad, pues son personas flojas o poco responsables. Y, por ejemplo, otra parte bien importante es concientizar sobre luego las débiles redes de apoyo que tienen las personas migrantes y refugiadas. ¿Cuál es el ejemplo? A lo mejor si una persona en México tenemos el problema de que se enferma alguien de la familia, pues hay otra persona que podría hacerse cargo o familia cercana o redes de amistades. Y en cambio a veces las personas migrantes o refugiadas pues tendrían que no acudir a su trabajo para poder hacer frente a estas situaciones de cuidado pues que no tienen estas redes de apoyo. El tercer eje es fortalecer las capacidades de la población y eso me gustaría mucho si Alejandro de la Peña, quien es mi compañero en Sin Fronteras, coordinador de atención y servicios, pues pudiera ampliar un poquito más sobre este tema, ya que es quien los atiende de manera directa. Yo hasta aquí dejaría mi intervención en este punto. Muchísimas gracias, Adri. Al contrario, muchas gracias a ti, Ana. Y pues bueno, entiendo que Alejandro va a complementar lo que acabas de decir ahorita o para la siguiente pregunta que se tiene contemplado para Sin Fronteras. Pues si gustan, puede irlo complementando para cerrar los tres ejes y
y es quien tiene mucha experiencia en este tipo de asuntos. Muchas gracias, Adri. No, al contrario, gracias, Ana. Adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, para ser muy breve, justo nuestra perspectiva es integral y creemos que aparte de transformar el contexto comunitario, el contexto institucional, también hay que como intervenir en el nivel de las capacidades de las personas a la hora de desarrollarse en esos contextos. Y dentro de los puntos que veamos importantes es, por un lado, pues el fortalecimiento de lo que se llaman habilidades blandas. ¿Esto qué significa? Pues algunas habilidades que de repente suponemos que todo el mundo tiene, pero que cuando uno pasa de vivir de un lugar a otro, hay que reaprender. Cosas que vemos frecuentemente que tienen que ver, por ejemplo, con frases como nosotros te llamamos a la hora de buscar empleo, ¿no? Y que en algunos lugares supone esperar una llamada real y en el contexto mexicano muchas veces significa que esa llamada no va a llegar, sino es un rechazo velado. Por otra parte, cosas como la movilidad en la ciudad, el conocimiento de ciertas reglas de etiqueta a la hora de buscar empleo, incluso de la construcción de un CV o cosas similares que parece que no son tan importantes, pero, por ejemplo, algo que sucede frecuentemente es que cuando la gente está buscando empleo y tiene que trasladarse al lugar donde será su entrevista de trabajo, de repente se pierden en el metro, ¿no? Porque desconocen cómo moverse por el metro y entonces llegan tarde a su cita y eso limita su acceso al trabajo. Entonces, nosotros creemos que gran parte de la labor de organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales, organismos internacionales, tendría que estar dirigido a crear programas que ayuden a fortalecer este tipo de habilidades en la población migrante y en situación de movilidad. También otro tema tiene que ver con las habilidades duras, digamos, con los estudios previos, las capacitaciones previas que poseen estas personas porque llegan con esos conocimientos, pero que muchas veces no pueden revalidar o hacer vigentes en el contexto mexicano por muchas razones, ¿no? Y vemos que una es cuando se trata de las dificultades con la revalidación de esos estudios de manera oficial, porque a veces son muy complejos esos procesos, pero hemos visto un gran avance. Y esto se debe a veces a que no tienen consigo los documentos porque en los contextos de salida pues se encuentran fuertes limitaciones. Por dar un ejemplo, hemos escuchado historias de personas venezolanas que a la hora de salir, como parte del entorno represivo que viven, les son retirados sus títulos universitarios, ¿no? Lo cual ya les deja en una situación de dificultad a la hora de llegar a los nuevos contextos. Hay algunas regulaciones y algunas políticas públicas que han servido, ya sea para que estos documentos no sean necesarios para hacer válidos el conocimiento que traen previamente, o también para volver a cruzar los estudios que llevaron a cabo, ¿no? De otra parte, tenemos grupos de personas migrantes que tal vez no tienen tantas habilidades para el trabajo, pero hay programas bien interesantes como SECATI o INEA en los cuales han hecho accesibles los estudios y las capacitaciones a esta población y han logrado empezar a acuñar un conocimiento que es útil a la hora de insertarse, ¿no? Y finalmente, para terminar la intervención, quisiera mencionar que el fortalecimiento de los vínculos de apoyo inmediatos es muy importante. Una de las grandes dificultades a la hora de buscar empleo y a la hora de mantener un empleo es las obligaciones a veces familiares que las personas migrantes tienen y que cuando uno no está en una situación de movilidad resuelve a través del apoyo de otras personas. Por lo tanto, uno de los trabajos que creemos prioritario es el fortalecimiento de las comunidades migrantes y de el acceso a algunos apoyos para cuestiones como el cuidado de niños, niñas y adolescentes en entornos familiares, porque una cosa que vemos frecuentemente es, por ejemplo, que voy a dar el ejemplo de una persona africana que cuando llega acá tiene que aprender español, pero no podía capacitarse porque tenía una bebé de 1 año que no tenía con quién dejar. Y por lo tanto, hasta el momento en el que pudo acceder a un servicio de guardería y en el que resolvió en cierta medida esa necesidad, pudo aprender español y por lo tanto fue posible la inserción laboral, ¿no? En el contexto de COVID tenemos muchos ejemplos de ese tipo de gente que tiene que salir a trabajar y al no haber escuela, sus hijos se tienen que quedar solos en los lugares, en sus casas o simplemente
que no pueden salir a trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos. Entonces, vemos que este sector comunitario, en conjunción con los contextos institucionales, este sector de habilidades en conjunción con los contextos institucionales y comunitarios es fundamental para lograr la inserción laboral de las poblaciones en situación de movilidad. Muchas gracias, Ana y Alejandro. Creo que es muy importante el trabajo que se hace desde Sin Fronteras y creo que todo lo que nos platicaron es importante señalar que esto es algo que han tenido que enfrentar a lo largo de la historia, pero como comentaste, Alejandro, y terminaste tu intervención, la verdad es que la pandemia lo que ha hecho es acentuado las distintas desigualdades y los impactos diferenciados que ha tenido en los distintos grupos poblacionales, entre ellos, por supuesto, la población migrante. Y nada más como para complementar, sí me gustaría decirle al público oyente que desde el Consejo se realizaron varios conversatorios con distintos grupos de las poblaciones prioritarias, entre ellos, por supuesto, la población migrante, en la que participó Sin Fronteras, por supuesto, en donde conversamos justo cuáles son los obstáculos para el acceso a los distintos derechos, entre ellos salud, educación, vivienda, alimentación y, por supuesto, el derecho al trabajo. Entonces, este documento, la verdad es que es una labor bastante buena del COPRED, en donde no solo se visibilizan como aquellos obstáculos en los distintos derechos, sino que también al final de cada grupo o población también se reflejan como sugerencias y recomendaciones para el acceso pleno a ellos. Lo pueden encontrar en nuestra página de COPRED y si no, alguien del equipo de la Secretaría Técnica o de Comunicación se los puede compartir en el chat de Facebook. Y para entrar ya en el tema de inclusión laboral y no robarme más la palabra y su cruce justo con la población migrante, aunque también ya fue abordada por Sin Fronteras, Ana y Alejandro, me gustaría antes de pasarle la palabra a Virginia, compartirles rápidamente lo que se debe de entender como buenas prácticas para efectos del presente foro. Y estas son aquellas acciones que se implementan como parte de una cultura organizacional y que poseen la característica de ser sistemáticas, eficaces, sostenibles y flexibles, realizadas por una empresa privada y que mejora sustancialmente el ambiente de trabajo y las condiciones de vida de las personas que integran el entorno laboral, logrando así la inclusión laboral de personas pertenecientes a grupos que históricamente han sido vulnerados y discriminados. Desde el Consejo hemos impulsado la colaboración con empresas y organizaciones para la promoción de diversas acciones, por supuesto para la inclusión laboral en general y de distintos grupos prioritarios en específico. Nuestra principal plataforma de acercamiento y abordaje es el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, el GATI, el cual funciona como un proceso de certificación gratuito para empresas que deseen promover el trato igualitario y la no discriminación en sus centros laborales. Y a través del mismo, lo que pretendemos es aliarnos con las empresas y fomentar ese cambio o mejoramiento organizacional, estructural y de manera sostenible. Revisamos las políticas internas, lo que pueden ser códigos de vestimenta, de conducta, reglamentos internos, los protocolos de atención, etcétera, mediante un acuerdo de confidencialidad. Damos un taller especializado, acompañamos el diseño de una política de inclusión nueva, entre otros pasos que se tienen que cumplir. Pero ya estando en el GATI, lo que impulsamos es que se vaya creando una agenda común y permanente con las empresas incluyentes. Y una de las estrategias que llevamos a cabo son encuentros periódicos donde se trabajan temas de interés para las empresas, los retos que tienen y se intercambian buenas prácticas entre ellas. Y a lo que quiero llegar con esto es compartirles que en el primer encuentro que tuvimos realizamos un ejercicio bastante interesante que permitió reflejar las políticas de inclusión que las empresas parte tenían dirigidas a cada grupo prioritario. Y de lo que nos dimos cuenta es que las estrategias impulsadas en su mayoría han sido a favor de mujeres en primer lugar, seguido de personas con discapacidad y en tercer lugar la población LGBTI. Y las políticas dirigidas a personas migrantes obtuvo solo un 6%, o sea, solo hubo 6 políticas reportadas diferenciadas. Son pocas, pero lo que también refleja este resultado es que por supuesto que pueden impulsarse buenas prácticas y políticas incluyentes para esta población
que tengan como objetivo la inclusión laboral en los centros laborales. Entonces, ya sabiendo lo que se debe de entender como buena práctica, de seguro varias de ustedes están pensando en el cómo se podrían diseñar en sus centros de trabajo o cómo se podrían insertar en el ámbito laboral. Y para ello, ahora sí le cedo el micrófono a Virginia para que justamente nos platique cómo se puede lograr la inclusión laboral de las personas migrantes. Adelante, Virginia. Muchas gracias. Sí, antes que todo, bueno, ya tengo todo el panorama armado por los varios compañeros entre las diferenciaciones entre las varias poblaciones no migrantes, refugiadas o con otras condiciones de estancia. Entonces, ya tengo todo listo. Les voy un poco a hablar de lo que estamos haciendo con la OIM de una forma un poco integral. Y gracias por también esa introducción, porque inmediatamente me metí como en el hábitat correcto, que es lo de pensar ahora también en una reactivación económica. Va a ser un momento muy complicado para todos, para las empresas, para el sector en general, todo el sector empresarial y privado, pero también para las personas nacionales repatriadas, como las personas migrantes, como las personas en todo territorio mexicano en el tema ¿no? laboral. Y también, por supuesto, para las autoridades. Entonces, lo que hay que absolutamente seguir haciendo es seguir impulsando políticas de protección social integral, aún más en este momento, y es lo que queremos hacer con ustedes todos, fundamentalmente, de varias formas. Ante que todo hay que aterrizar todos los diferentes convenios, planes, pactos, agendas internacionalmente que se han firmado, que se han desarrollado hasta ahora, y también, pero, pensar un poco en aterrizar, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Integral y otras iniciativas a nivel mexicano, a nivel de la región, ¿no? Entonces, por eso estamos implementando acciones como el programa que está llevando a cabo mi colega Iván Silva, que es lo de Ciudades Hermanas, que ve una integración de forma más holística, no solamente una integración laboral, cuanto una integración social y cultural. Entonces, un trabajo en el micro, decimos, con y en los municipios. Hay varios en los cuales se implementarán estas actividades, uno solamente para citar uno que seguramente va a ser uno de los más importantes, será Puebla, pero otros más, y también pensando en no solamente una articulación interinstitucional entre sociedad civil, por supuesto, sector privado y gobierno, pero también entre los diferentes municipios de la región. Entonces, México con Centroamérica, empezando por Guatemala, y bueno, luego Iván nos podrá dar si hay cuestiones más aclaraciones, pero también en el transcurso de los próximos meses su proyecto seguramente se desarrollará y se precisará, pero creo que es fundamental también tener esa visión más holística de la integración, ¿no? Pero así como decía muy bien Ana, la cuestión laboral es fundamental para una buena integración también social y cultural en las comunidades de acogida. Y por mi parte, lo que estamos implementando en México hace ya 2 años casi es el mecanismo de canalización laboral, que es una interarticulación entre sociedad civil, sector privado y gobierno, que prevé diferentes ejes entre fortalecimiento de capacidades para para los 3 clusters, decimos. Entonces, sí hay una parte de fortalecimiento de capacidades en oficios, así como en trámites migratorios, más que acompañamiento, lo definiría una información sustantiva a la población, ¿no? Sobre trámites. También hemos desarrollado diferentes materiales como una guía que creo que sigue siendo muy útil, una guía que hemos desarrollado para empleadores, pero para también personas buscadoras de empleo con el Instituto Nacional de Migración y la OIT.
y que fundamentalmente es muy amigable y son los trámites explicados de forma más sencilla. Así como con Sin Fronteras hemos elaborado otra guía, siempre en la misma, paralelamente, con el mismo objetivo, decimos, pero el target son el sector privado, el sector empresarial. Entonces, fortalecimiento de capacidades con producción de material informativo que queremos seguir difundiendo y también un fortalecimiento de capacidades a nivel de las autoridades, porque muchas veces las autoridades que tienen un poco el mando de lo que son los programas de protección social en general y de la inclusión laboral, de la intermediación laboral, a veces no saben tampoco cómo dirigirse a ese tipo de población, ¿no? Que es la población migrante que tiene necesidades específicas, preguntas, dudas específicas. Entonces, lo que estamos haciendo es también fortalecer sus capacidades en el tema de la migración laboral y esto yo creo que también es un trabajo muy a largo plazo y que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Y ahorita, bueno, lo estamos haciendo a través de una plataforma que tenemos, que es la plataforma eCampus, que le invito también a usar, porque es una plataforma completamente gratuita en la cual puede entrar cualquier persona y acceder a diferentes cursos y capacitaciones. Hay todo un eje en migración laboral y creo que para cualquier persona puede ser algo útil para introducirse al tema, ¿no? Ahí estamos elaborando también cursos ad hoc para la Secretaría del Trabajo, los centros integradores para las personas migrantes y sus funcionarios en el norte, porque también ahí hay que recordarse de la especificidad de algunas condiciones de estancia que aún son muy borrosas en algunos ámbitos, como por ejemplo laboral, como es ¿no? la FMM para personas MPP, entonces el Migration Protocol Program, bajo los cuales están muchas personas de la frontera norte, tiene varias especificidades y hay que atenderlas y no son sencillas, muchas veces hay dudas también por parte de las mismas autoridades en cómo tratar este tipo de documentación, que es otro tema. Bueno, hay muchísimos temas en realidad. También yo quería en realidad como Ana ya y Alejandro ya hablaron también de toda la cuestión de fortalecimiento de capacidades y en oficios y reconocimiento de los títulos, ese tipo de modelo, decimos, en los cuales también nosotros queremos y estamos teniendo nuestra estrategia con los centros, por ejemplo, de tecnología digital y con otras startups, así como con el Servicio Nacional del Empleo y sus programas de capacitaciones. Y lo queremos abrir entonces a la población migrante, ¿no? Abrir todo ese espacio. Pero también es importante recordarnos que el sector privado también necesita muchísimo fortalecimiento de capacidades, no solamente en su parte de recursos humanos, en toda la cuestión derivada del conocimiento de las condiciones de estancia que permiten trabajar, así como del registro al CIE, ¿no? Que era lo del cual estaba hablando anteriormente Ana, en un plan más de advocacy, pero son todas cosas que hasta ahora existen para poder emplear de forma regular una persona extranjera se necesitan. Entonces también ahí poder aclarar sus dudas y poderlos acompañar en este proceso, pero también a nivel de directivos, empezar a impulsar mesas de diálogo interempresariales, intersectoriales, que el sector privado tenga un rol de actor social, cuál es, sobre todo en ese tema, ¿no? Entonces también impulsarlo, responsabilizarlo de un lado, pero también hacerle ver el potencial que esta población tiene en los varios sectores. No quiero, luego podría hablar por muchísimo tiempo, solamente le quiero decir que fundamentalmente lo que ahora estamos haciendo es traducir todo lo que anteriormente era la estrategia de intermediación laboral a través, sobre todo, ¿no? de las ferias del empleo y de las jornadas de sensibilización con el sector privado o con la población beneficiaria. Ahora también el otro reto es de lograr
tener toda esta estrategia a nivel remoto. Entonces, estamos organizando Feria del Empleo con el Servicio Nacional del Empleo en Puebla, con ACNUR también. Ahora queremos también abarcar ese mismo evento en la frontera norte, así como no olvidarnos de la frontera sur, pero además tener toda la parte de capacitaciones, de lograr difundir estas informaciones a la población migrante. Es un gran reto por la cuestión también del acceso, muchas veces no, de la brecha que hay en el acceso a las herramientas tecnológicas, que parecen como algo muy, muy obvio, pero no lo es. Entonces ahí hay también que elaborar otra estrategia de alternativa, y creo que poco a poco estamos aprendiendo en hacer todo eso. Y bueno, last but not least, para terminar, estamos también impulsando una campaña para, o sea, el target del sector empresarial, el sector privado, que se llama Empleadores del Mundo, en coordinación también con la Secretaría del Trabajo. Y en esto yo lo que quiero también pensar es que toda la cuestión de la sensibilización sobre el tema va a ser muy complicada, entonces hay que también pensar mucho en esta cuestión por todo lo que implica una crisis económica como en la cual ya estamos, la que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo derivada por esta crisis sanitaria. Entonces también ahí se entrelazan diferentes temas, y creo que es un momento complicado, complejo, difícil, pero en el cual el tema debe estar presente en la agenda política, así como de la sociedad civil, así como de los organismos internacionales y del sector privado. Y lo dejaría acá para poder también tener un espacio más rico de poder conversar con ustedes. Muchas gracias, Virginia. Creo que algo que resalto y es muy importante que comentas es justo la articulación, o sea, cómo es importante, por supuesto, el interés y la disponibilidad por parte del sector privado, por parte de quienes generan como empleo, y su acercamiento, por supuesto, con organizaciones que trabajan el tema, que ya tienen conocimiento, que acompañan a las personas migrantes, organismos también como agencias de la ONU, por supuesto, la administración pública. Hay, por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo, brindan capacitación no solo a los distintos grupos prioritarios que buscan empleo, sino también a empresas para que se involucren más en estos temas de inclusión laboral. Por supuesto, desde el COPRED tenemos eso a través del Gran Acuerdo. Y un factor importante, por supuesto, siempre va a ser la población objetivo, ¿no? Que eso se puede muchas veces acercarse a través de las organizaciones como Sin Fronteras, que justo tienen como este trato directo y acompañan estos procesos de integración a los distintos sectores, entre ellos el laboral. Creo que estuvo muy bien como el abordaje que diste y la respuesta sobre cómo incluir a las personas migrantes, pero me gustaría como enfocarnos ya a cómo podrían las empresas lograr la integración de personas refugiadas y solicitantes de asilo en específico. Entonces, para esa pregunta, no sé si Alejandra nos pudiera compartir como información y su respuesta. ¿Me escuchan? Sí, ya, te escuchamos. Sí, me escuchan. Ya. Sí, bueno, creo que también es muy, muy importante, sobre todo, que las empresas puedan tener toda la información. Ya lo mencionaban antes, ¿no? Las dificultades que hay también para que las empresas tengan toda la información sobre los procedimientos administrativos, sobre los permisos de trabajo para las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Aquí es muy importante que cuenten con los empleadores con
toda esta información, ya que desde Asylum Access hemos tenido experiencias donde hay mucha desinformación sobre la constancia de inscripción de empleador que se debe tramitar ante el Instituto Nacional de Migración. Aquí es muy importante mencionar que las personas que ya son reconocidas como refugiadas, no es necesario para las empresas que tengan que tener esta constancia de inscripción de empleador. Aquí es obligación, en este caso, de la persona trabajadora, de la persona refugiada, que pueda o deba más bien informar al Instituto Nacional de Migración sobre el lugar en el que está trabajando, y la empresa no tiene que hacer este trámite. Sin embargo, cuando una empresa quiere traer a una persona del extranjero a trabajar a México, en este caso sí tendría que hacer todos los trámites y es necesario que tenga la constancia de inscripción de empleador. Entonces, también es muy importante que los empleadores pues cuenten con toda esta información, y también sobre los documentos que tienen las personas solicitantes de asilo. La incertidumbre jurídica podría ser una barrera para la contratación de estas personas, ya que no tienen claro sobre cuáles son estos documentos. Por ejemplo, las personas solicitantes de asilo, en algunos casos se les está dando un oficio para que este oficio lo puedan hacer válido como un documento de estancia por razones humanitarias. Aquí también es muy importante que sí, desde el Instituto Nacional de Migración se garantice que la persona tenga la tarjeta como visitante por razones humanitarias, para que los empleadores la puedan hacer válida y contraten a la persona. Este documento es un documento temporal, pero les permite a las personas solicitantes de asilo trabajar. En el caso de las personas refugiadas, cuando ya tienen el reconocimiento de la condición de refugiado, pues tienen una residencia permanente que también ya les permite trabajar. Ana mencionaba sobre los documentos migratorios. Hay que hacer también algunas modificaciones porque seguimos viendo que por ejemplo, en el caso de adquirir una licencia para manejar, siguen pidiendo el FM2, el FM3, y estos documentos pues ya no están vigentes, o ya no existen, más bien. Ahora es el documento temporal, el documento de residente permanente, y pues es importante que se haga una campaña sobre estos documentos y que los empleadores también los reconozcan como documentos oficiales. En el caso de las personas refugiadas, pues debido a la situación por la que salen de sus países, no tienen todos sus documentos, no cuentan con un pasaporte. Entonces, también es complicado para las personas acceder a una cuenta bancaria, ya que los bancos sí piden que las personas tengan un pasaporte. A pesar de que hay un decreto ya en el que se establece que los bancos no deben de solicitar este pasaporte a las personas y hacer oficial el documento que emite el Instituto Nacional de Migración. Pero, sin embargo, pues bueno, son algunas barreras que vamos viendo también como un obstáculo para que las personas puedan integrarse al mercado laboral. También es importante sensibilizar a las empresas sobre quién es una persona refugiada, mientras están en el procedimiento de asilo, también todo lo que implica, ya que cuando están en el procedimiento de asilo, las personas tienen que acudir a una firma semanal, y el procedimiento de asilo ahora está tardando pues más de los 3 meses que establece la ley. Puede haber entre 6 y 12 meses para que una persona tenga una resolución, y durante este tiempo la persona tiene que ir a firmar. Y en este caso, pues es importante que por parte del empleador se le otorgue este permiso para que puedan acudir a realizar esta firma, ¿no? Que en caso de que no acuda la persona a firmar 2 veces consecutivas, pues la Comar le puede dar por abandonado el trámite. También es muy importante, como lo mencionaba Alejandro, que se puedan identificar y evaluar las competencias de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, ya que, bueno, las personas tienen diferentes formaciones académicas. Hay algunas personas que en sus países de origen se desempeñaban como ingenieras, como médicos, investigadoras, y bueno, hay otras también que tienen otras han desarrollado otros oficios también calificados, otras personas han trabajado de manera independiente. Sin embargo, como lo mencionaba, estas personas pues no pueden traer todos sus documentos consigo, entonces no podrían tener certificados que puedan avalar
pues todas estas competencias que tienen. Y aquí es muy importante también que las empresas puedan ser pues más flexibles en el tipo de documentación que se le pide a las personas, no sean los mismos que se les piden, por ejemplo, a las personas mexicanas, como un acta de nacimiento, estos certificados de estudios que las personas no pueden traer. Creo que aquí sería muy importante, en este caso, si pues las empresas podrían, a corto plazo, para que lo puedan obtener como una recomendación y referencia de la persona, o también aceptar testimonios u otras referencias personales que las personas que están en puedan estar es muy importante también sensibilizar a recursos humanos, ¿no? O al área de recursos humanos también, sobre quiénes son las personas refugiadas y solicitantes de asilo, justo también para los requisitos que se deben de solicitar a las personas. También, por otra parte, también es importante que se garantice la igualdad igual ya se había mencionado antes por Alejandro, las personas pueden desconocer cómo son las costumbres de contratación particulares en este caso del país. Es importante también que las personas refugiadas pues tengan este conocimiento, se les pueda ayudar a compilar los documentos requeridos por estas personas. En el caso de Asylum Access, a las personas solicitantes de asilo y refugiadas, pues se les ayuda a elaborar su currículum. En el caso de que tengan que darse de alta ante Hacienda, ante el SAT, pues también se les ayuda a tener su RFC. Las personas tienen un CURP, entonces también ayudar a que puedan cumplir con todos estos requisitos que está pidiendo la empresa, y en el caso de la empresa, pues también que pueda ser fácil el reclutamiento de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. También, como se mencionaba, las personas refugiadas, pues son personas que no han cometido un delito en su país de origen, entonces aquí también es muy importante ir erradicando esos estereotipos que las personas que son refugiadas son porque vienen huyendo por eso, ¿no? No son unas personas delincuentes, son personas como como tú, como yo, como cualquiera de nosotras. Y esto es importante también, pues tengan algunas políticas de tolerancia hacia la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo, y también ir creando algunas actividades para integrar a las personas que van llegando también. Muchas gracias, Alejandra. Y como última pregunta para Alejandro de la Peña, ¿qué se debe resaltar o qué les aconsejaría, o sea, qué consejos se le darían a las empresas o fuentes empleadoras para que respeten los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en los procesos para su inclusión laboral? Creo que ya se abordaron varias herramientas que se han expuesto tanto por parte de Alejandra como Virginia, pero para abordarlo de manera puntual. No sé si nos puedas responder la pregunta, Alejandro. Adelante. Bueno, yo creo que en primer lugar, pues la clave es reconocer que todos estos derechos deben de ser reconocidos para cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o su condición de movilidad humana. Por lo tanto, ese es como el punto cero de lograr este respeto a los derechos de las personas en situación de movilidad. Creo que un punto fundamental va a ser que se conozca la situación de estas poblaciones a fondo y se conozca cuáles son sus problemáticas y también cuáles son toda esta serie de situaciones que viven y que hemos enumerado ya en todas las participaciones de las compañeras. Y creo que, por otra parte, es muy relevante la transformación también de las prácticas internas. Una cosa que platicábamos previo a este encuentro con Ana era el hecho de que
Por ejemplo, hemos observado que en algunas empresas el cambio viene desde los mismos trabajadores, ¿no? Donde se identifica a través de categorías que superan el hecho de ser migrante o ser mexicano, ser de Argentina, ser de donde sea, y más bien se encuentran como seres humanos, y por lo tanto se empieza a crear una cultura de hospitalidad en donde el que ya estaba aquí, el empleado que ya trabajaba aquí, comienza a orientar al recién llegado en su proceso de aprendizaje, de inserción, incluso en apoyos ya más a nivel personal, como los que hablábamos de la red social de apoyo. Entonces, estos puntos son fundamentales, ¿no? En la medida que así como se implementan políticas relacionadas al género dentro de las empresas, también la creación de políticas de interculturalidad va a ser fundamental para lograr la garantía del acceso a derechos de las personas en situación de movilidad. Y bueno, también las alianzas que se puedan tener como parte de esas políticas, ¿no? Creo que ya Alejandra mencionaba algunas cosas, Virginia, de las acciones que las diferentes instituciones están llevando a cabo, ¿no? Ahí invitaría yo también incluso al público, que supongo que gran parte de quienes nos ven ahora puedan ser personas en situación de movilidad, que también se acerquen a las organizaciones, ¿no? Si tienen dudas sobre cómo acceder a documentos, ahí aparecen nuestras páginas en los banners que están viendo en pantalla. En cualquiera de estas organizaciones les puede orientar sobre sus opciones laborales, sus opciones de regularización migratoria, y también a las empresas podemos orientarles sobre cómo construir estas políticas de interculturalidad. Creo que esos son elementos fundamentales, y que además las diferentes instituciones estamos en el deseo de empezar a construir estructuras comunitarias de acogida y hospitalidad y de interculturalidad relacionadas con poblaciones en situación de movilidad. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Creo que se abordó bastante bien la pregunta, no solo para la fuente empleadora o las empresas, sino también a todas las personas migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas, que también les podría interesar como insertarse como en el ámbito laboral, pues acercarse justo a las instituciones existentes, a las organizaciones también que trabajan el tema, o también asesoría en alguna de las organizaciones internacionales. Llegamos ya al espacio de preguntas y respuestas. Veo que hay una pregunta sobre ¿dónde se puede adquirir o tramitar un documento que me valore como ciudadana de México? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es dirigida a Virginia. ¿Hay algún correo donde pueda contactar a Virginia Negro? Estoy haciendo un proyecto de investigación y me sería de muchísima utilidad conocer más sobre estos programas de integración laboral. Entonces, no sé si quieras responder esta, Virginia, y alguien más quiera responder la primera pregunta, y vamos viendo si nos hacen más. No sé si me escuchan. Puedo ponerle mi correo en el chat, es vnegro@iom.int, y lo voy a poner directamente en el chat. Además, si puedo, voy también a poner el enlace de los documentos donde pueden encontrar más información sobre el mecanismo para ya tener algo. Entonces puedo compartir este link. Perfecto. Gracias, Virginia. Y para la primera pregunta, no sé quién guste responderla, la repito. ¿Dónde se puede adquirir, tramitar un documento que me valore como ciudadana de México? Supongo que el proceso como de naturalización. Si quieres puedo dar un primer saque, y si alguna de las compañeras quiere complementar. Bueno, más que, yo creo que lo que habría que hacer es revisar la situación particular de quien pregunta. O sea, para las diferentes personas las posibilidades y los procesos pueden ser diferentes de acuerdo a un montón de factores. Entonces, si se trata de un proceso de naturalización, corresponde un trámite frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero lo que puedo sugerir más concretamente es
que se acerque a una de las instituciones que nos dedicamos a estos temas, ¿no? Bueno, está Asylum Access, la misma OIM puede canalizarles alguna de las aliadas que puedan tener. Sin Fronteras tenemos una app que se llama Contigo Sin Fronteras, es una app web y una app para celular que pueden descargar y ahí viene una primera información y nos pueden contactar y ya dar una orientación como particular sobre el caso y sobre cuáles son las opciones que pueda tener la persona que pregunta o cualquier otra que estuviese interesada. Gracias, Alejandro. Pues si nadie más gusta complementar la respuesta, lo que podemos hacer ahorita o después, dejar en los comentarios de Facebook en donde se transmitió en vivo este conversatorio, la información de contacto de las distintas instituciones y organizaciones para que puedan hacer la consulta de manera directa y se les pueda dar como la asesoría y el acompañamiento correspondiente. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es el decreto que exime del pasaporte en los bancos? Ahí está la pregunta completa. ¿En dónde puedo encontrar el decreto que exime a las personas refugiadas de presentar el pasaporte en los bancos? Es una pregunta abierta. No sé, no recuerdo quién abordó como este tema en específico que lo pudiera responder. Bueno, yo no podría responderle a la pregunta directamente, pero puedo comprometerme a investigar la información con nuestro equipo legal de Sin Fronteras y compartirla por los diferentes medios, la información que obtengamos. ¿Les parece bien? Muchas gracias. Me parece que, ahorita haciendo memoria, me parece que fue Alejandra la que lo comentó, pero creo que está teniendo problemas de conexión y veo que se acaba de desconectar. Pero bueno, si regresa, la puede responder. Si no, muchísimas gracias, Alejandro. Esa respuesta también la podemos poner como en el historial de comentarios en la página de Facebook para que tengan la respuesta. Y otra pregunta que me ponen es la siguiente. Hay personas que son migrantes con trámite legal, no son refugiadas ni están por asilo. ¿Por qué se le niega el acceso a los beneficios socioeconómicos y laborales? Hay muchos que están por comer y lamentable que no consideren a estas personas migrantes. Bueno, si están de acuerdo las compañeras, puedo dar una primera respuesta. Sí, adelante. Ok, sí. Bueno, esta es una pregunta que nos lleva ya a una discusión a un nivel incluso mucho más de interpretación sobre las migraciones y sobre los derechos en ese entorno. Digo, de entrada, la primera respuesta es, las diferentes instituciones tienen poblaciones que son su objetivo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ACNUR tiene muy definida cuál es la población con la que trabaja, OIM también, y por eso es que hay quienes pueden acceder a los servicios de esas o a las actividades de esas instituciones y quienes no. Ya más en el fondo hay toda una discusión sobre si los migrantes económicos se les podrían limitar cierto tipo de derechos que para otros tipos de movilidad están obligados a brindar los estados. Regularmente donde más se limita es a migrantes económicos, es decir, a aquellas personas que no son refugiadas, aquellas personas que no son sujetas de protección internacional. Digamos que los estados se asumen, de acuerdo a los tratados internacionales, menos responsables de brindar ciertos servicios, ¿no? Incluso desde Sin Fronteras, ya como nuestro posicionamiento político, tiene una fuerte crítica sobre la interpretación que se hace de la idea de la migración regular, ordenada y segura,
en términos de que de repente se asume que el acceso a la regular estancia es igual de fácil para todo el mundo, y cuando en la práctica observamos que hay serias limitaciones para ciertos sectores de la población migrante. Y bueno, como intentando concretar esto, pues creo que es en dos niveles. Uno es como la delimitación poblacional de cada institución, pero otro tiene que ver con que sí, nosotros sí observamos que a muchos migrantes, sobre todo migrantes irregulares, económicos, se les excluye del acceso a varios servicios bajo el simple hecho de no poseer un documento migratorio. Y nosotros sí estamos en contra de estas prácticas y creemos que incluso la ley sostiene el acceso con independencia de esta condición jurídica. Gracias, Alejandro. Y por último, hay una pregunta que nos hacen, bueno, más bien una solicitud. ¿Nos pueden compartir la documentación necesaria para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo para poder contratarse y lo que quieren las empresas, o sea, lo que requieren las empresas? Supongo que son los documentos como de entrada que toda empresa solicita para cualquier contratación, que ya lo habían mencionado, pero no sé si quieran enumerarlas ahora sí o enlistarlas. No sé si puedo hablar, con mucho gusto podemos compartir, por ejemplo, la guía, el enlace a la guía, donde hay todos los trámites explicados sencillamente del registro a la constancia de inscripción de empleador, así como los varios trámites de las varias condiciones de estancia que permiten trabajar. Y se lo pongo también ahí en el chat si quieren, por poderlo tener. Y se lo voy a buscar ahorita mismo. Para añadir una cosa a la pregunta anterior, agradecer el colega, que efectivamente no debería ser así, o sea, no deberíamos tener este tipo de no exclusión. Al mismo tiempo quería puntualizar que otro tema que creo que fue siempre Ana que subrayó es lo de la inclusión financiera. Y en esa cuestión también hay que tener una estrategia integral que sea con instituciones bancarias y de crédito en una forma operativa, pero también con sus operativos, en el sentido que muchísimas veces ya en el primer acercamiento, ¿no?, con un banco, el desconocimiento ingenuo, decimos, de las personas que atienden los usuarios, que piden por sí, el dinero, entonces, o documentos migratorios que ya no existen, es una barrera que necesitamos verdaderamente poder romper para lograr una inclusión laboral de las personas en el mercado formal, o nos vamos a quedar continuamente en la informalidad y con consecuencias desastrosas para la persona, pero también para nosotros como sociedad, en una integración fracasada y, como bien sabemos, en una protección social inexistente. Y en este momento de pandemia yo creo que es un gran aprendizaje ver cómo eso nos afecta a todo. O sea, ese tipo de descontrol, decimos, nos afecta hasta la salud de todo. Entonces hay verdaderamente que aprender de eso para tener otro camino. Y nada más, solamente eso quería precisar. Y le voy a poner el enlace a la guía que está en la página del Instituto Nacional de Migración, con mucho gusto en el chat, si me lo permiten. Muchas gracias, Virginia. Entiendo que ya se volvió a conectar Alejandra y comenta que ella puede responder la pregunta sobre el decreto. Entonces, adelante, Alejandra. No está funcionando muy bien. Bueno, el decreto es un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2017. Puedo dejar aquí el enlace ahora del decreto para que lo puedan tener. Y me gustaría complementar para acreditar a la ciudadanía.
efectivamente, este es un movimiento que se tiene que hacer ante Relaciones Exteriores a adquirir la nacionalidad mexicana. Es eso que lleva, depende de la temporalidad que tienen con la residencia permanente en México. En el caso de personas que vienen de un país de Latinoamérica, después de 2 años de que tienen la residencia permanente, pueden iniciar con este trámite. Una vez que tienen la ciudadanía, pues ya pueden tramitar su pasaporte mexicano, y en el caso de quienes quieran el también, que muchas veces lo solicitan las personas. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por la aclaración y ahorita ya comparten el link para que puedan consultar la publicación en el diario oficial. Entiendo que de ya no haber más preguntas, me gustaría pasar ya a las conclusiones. No sé si cada una de ustedes pueda dar como un mensaje final de 1 minuto, porque ya estamos un poquito pasados de tiempo. Bueno, todavía no, faltan 4 minutos para que termine el conversatorio, pero sí nos encantaría concluir con un mensaje final de cada una y de cada uno de ustedes. Entonces, si gustan, podemos ir en el orden en el que empezamos. Iván, podrías ir tú primero. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, como lo comentaba Virginia, pues vemos un escenario bastante complejo post-COVID. Sin embargo, vemos que resulta fundamental la cooperación sur-sur descentralizada para la integración integral de las personas migrantes. En estos procesos de cooperación, sobre todo desde lo local, es indispensable la actuación, bueno, la participación del sector privado, social, académico y cultural, para que exista esta verdadera integración, esta integración integral de las personas migrantes. En cuanto a la materialización de los derechos, yo creo que ahí está el cuello de botella, Alejandro, porque sí existe un andamiaje jurídico institucional de los derechos de cualquier persona, de las personas migrantes, de las personas refugiadas. Sin embargo, la pregunta sería, ¿por qué no se pueden materializar esos derechos de las personas? Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Perdón, Iván. Alejandra, bueno, ahorita que regrese, si no, Virginia, adelante. Un mensaje final. Sí, gracias. Para añadir algo y no reiterar, no repetir, también otra cuestión que yo creo que es fundamental ahora es tener una colaboración con instituciones académicas e instituciones de gobierno que manejan y producen datos sobre no solamente el flujo migratorio, pero también los mercados laborales. Y en eso tener una línea de trabajo con sociedad civil, con sector privado, con los diferentes ministerios e institutos de migración de la región para poder verdaderamente tener un camino y un plan de trabajo y un programa, sobre todo, de políticas públicas que maneje de forma ordenada, regular y segura la migración, para llegar luego a una protección social integral y a una inclusión laboral efectiva en los próximos meses, esperamos en el próximo futuro. Y muchas gracias por el espacio. Al contrario, Virginia, muchas gracias a ustedes. Alejandro, algunos comentarios, observaciones finales. Sí, tal vez como cierre y respondiendo o siguiendo la pregunta de Iván, creo que preguntarnos por qué no se da ese acceso a derechos también tiene que ver con preguntarnos con el proyecto que tenemos con respecto a las poblaciones extranjeras en nuestro país, y este es un momento trascendental, en el sentido de que hemos visto cómo desde hace por lo menos 25, 30 años nos venimos convirtiendo en un franco país receptor de personas extranjeras, y nuestro proyecto de integración es aún muy, muy difuso e incluso coquetea de manera muy peligrosa con otro tipo de políticas relacionadas con el control de flujos migratorios y la detención migratoria. Por lo tanto, conversatorios como este y espacios de discusión como este son fundamentales para empezar a poner la discusión pública de a dónde queremos llevar
este tema. Y muchas gracias a todas las compañeras y por la invitación para Sin Fronteras. Al contrario, muchísimas gracias a cada una y cada uno de ustedes. Bueno, gracias Alejandra, que veo que por problemas de internet ya no se pudo volver a conectar, pero no fue porque lo haya hecho a propósito. Veo que ya se está conectando. Alejandra, ¿algún comentario final? Sí, gracias. Pues agradecer mucho también la invitación para participar en este conversatorio como parte de Asylum Access. Creo que es muy importante seguir impulsando que se eliminen las barreras para que las personas solicitantes de asilo y refugiadas puedan incorporarse al mercado laboral. Es muy importante también que se sigan generando políticas públicas tanto a nivel federal, pero también a nivel estatal, para que las personas puedan ser incluidas en estos programas en cada uno de los estados. Seguimos viendo muchos obstáculos para toda esta población, a pesar también de que ya tienen un documento, un permiso que les permita trabajar. Entonces, esto es muy, muy importante también pues para evitar que las personas puedan ser víctimas de explotación laboral o víctimas de trata. Y por último, pues nada más mencionar que las personas solicitantes de asilo, refugiadas, pues son personas que también traen un gran potencial y este potencial económico pues debe ser aprovechado por los países de acogida, en este caso por México. Gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias a todas y a todos. No me gustaría repetir nada de lo que ya dijeron, entonces creo que nada más falta reiterarles de nuevo el agradecimiento. También a todas las personas asistentes y que nos están siguiendo la transmisión y por supuesto el agradecimiento a Noé y Erika, quienes fueron las personas encargadas del servicio de interpretación en lengua de señas mexicana para hacer las transmisiones lo más accesible, ¿no? Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión, en el siguiente taller, plática y demás en temas de igualdad y no discriminación. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.